Cámara 1, Graba. cámara 2, Graba. vecino, ¿preparado? Vecino estropeando el audio. Check. Hoy vamos a tener no uno, sino dos invitados muy especiales. Uno va a ser Xavier Masip, director técnico de Sigma España, y dos, el taladro de nuestro vecino, que no puede faltar en cualquier grabación profesional. Dentro intro. Bueno, hola Xavi, ¿qué tal? Hoy Xavi nos va a contar cómo cuidar de nuestras ópticas y algunas curiosidades. Me gustaría empezar con un mito muy frecuente, el de la construcción de los objetivos, la eterna guerra entre plástico y metal. ¿Qué ventajas y qué desventajas hay entre un tipo de construcción y otro? ¿De verdad los objetivos metálicos son más resistentes? Realmente el metal es más resistente, pero no se puede decir que sea mejor el plástico o el metal, porque depende mucho de la construcción y el sitio donde se emplean. Es decir, si bien el metal es más resistente, sin duda, que el plástico, tiene el problema que delante de un impacto, delante de un movimiento brusco, cuando se deforma ya no vuelve a su posición natural. Y en cambio el plástico tiene la capacidad de volver a su posición natural, con lo cual depende de la fuerza del impacto y cómo sea, es mejor plástico o metal. Cuando empecé, hace más de 30 años, todos los objetivos eran todos metálicos, prácticamente eran todos metálicos. Y cuando recibíamos un objetivo con un impacto, que parece que no, pero es lo más frecuente que ocurre, nos encontrábamos de que muchas veces no se podían ni desmontar, porque los aros roscados, una vez están deformados, es imposible de roscar. Y muchas veces también, aparte no por desmontarlo, el mismo cristal se había roto, se rompía. E incluso algunas veces, si no se había roto el cristal, al intentar desmontar se rompía. Y hoy en día prácticamente podemos decir que, exceptuando la lente frontal de un objetivo, prácticamente no cambiamos ninguna lente interna por golpe. Pero sí que es cierto que el uso de plástico y metal bien combinado en cada caso hace que un objetivo sea resistente, duro, más que duro, esté preparado para los impactos, y que en caso de impacto, que como comentaba es la mayoría de las veces un problema de impacto, el daño sea el menor de cara al usuario. Exacto, así que pues bueno, es importante a nivel de construcción no el hecho de que sea 100% o solo metálico, sino que tenga una combinación de materiales adecuada para sobrevivir esto, pero también a mí me gusta recordar que nosotros no fotografiamos ni con plástico ni con metal, sino con elementos ópticos, que al fin y al cabo es lo que nos interesa Proteger sobre todo. Y proteger, evidentemente, sobre todo. Sí. Hablamos del metal y del plástico, ¿no? En este caso se trata de un objetivo de construcción metálica que ha recibido un impacto, ¿no? ¿Cuáles han sido las consecuencias? Vamos a hacer la autopsia del objetivo. Sí, en este objetivo es un objetivo de esos grandes, un teleobjetivo zoom. El impacto que ha generado que las partes metálicas, como comentábamos antes, se han deformado, con lo cual por fuera externamente no se notaba ningún defecto, y en cambio por dentro el objetivo se ha deformado. Esto tiene que salir y entrar muy fácilmente y no es el caso. Y aquí no sé si se puede llegar a ver en la imagen que esta parte más pequeña del aro ha quedado torcida. Claro, esto ya hay que cambiar todos los aros. O sea, como veis aquí, a través de estas hendiduras es por donde pasan los casquillos de teflón, que son los que nos mueven cuando movemos el objetivo, nos desplazan cada lente y cada grupo de lentes a una posición diferente. En este caso, pues eso se ha tenido que cambiar por culpa del impacto. Entonces, ¿qué pasa? Esto ocurre en un objetivo grande. En un objetivo pequeño prácticamente no lo veríamos, porque la masa, la fuerza, la energía del impacto es mucho más pequeño y no se llega a deformar. Entonces, en un objetivo pequeño, normalmente lo que se deforma, se rompen, son las carcasas externas, que son las que reciben directamente el impacto, no las internas. En cambio, en un objetivo grande, que pese mucho, normalmente el daño peor se encuentra dentro. Porque al final, aquí sí que no podemos trabajar con plásticos, porque como podéis imaginar, un objetivo que pese 2 kilos o 3 kilos, no se puede aguantar en un plástico, sería muy débil. Entonces hay que hacer una estructura resistente. Pero la estructura resistente tiene el problema que comentábamos antes. Por eso comentaba el hecho de que el plástico y el metal
es bueno para una cosa y es mala para la otra o menos buena para otra. Pero la combinación es la que nos da la resistencia máxima, aunque, como siempre, lo que decíamos antes, un impacto es un impacto y alguien tiene que recibir. Yo siempre comento que, sobre todo en objetivos un poco ya grandes, el mejor protector siempre es el parasol. Porque, buscando la similitud, cuando tenemos, por ejemplo, paso a automoción, vemos un accidente de un vehículo, vemos al vehículo totalmente deformado y la persona de dentro nos ha hecho daño, ¿no? ¿Por qué? Porque la absorción, o sea, en un impacto hay una energía que se tiene que disipar en algún sitio, ¿no? Y en los vehículos sabéis muy bien de que se estudian y se diseñan para que el impacto sea externo, se deforme no el habitáculo, sino el externo, la caja externa. En un objetivo sería más o menos parecido, ¿no? Protegemos las partes interiores y se pueden deformar, romper las exteriores. Entonces, en caso de un impacto, yo siempre digo que la mejor protección, si se te cae el objetivo, que no tiene que pasar, pero pasa, es un parasol. Porque normalmente el parasol, cuando se te cae para adelante, el parasol si es de plástico o es externo y absorbe la gran parte del impacto. O sea, parece una tontería, pero es la forma más fácil de proteger un objetivo es poner un parasol. Aparte que, normalmente al poner un parasol, separamos lo que sería la lente frontal, que es la más expuesta de las lentes, que evidentemente es la que recibe el impacto si nos cae para adelante. El parasol ya de por sí evita que el impacto vaya directamente sobre el cristal de la lente frontal. Exacto. De hecho, coloquialmente, entre muchos profesionales, no le llamamos parasol, le llamamos parachoques. Y justamente pues, es por estas cosas, ya sea por una caída o un impacto, o simplemente porque llevamos la cámara colgada en el cuello, ¿no? Y pues nos damos vueltas y llevamos un segundo cuerpo, etcétera. Y pues nos ha ahorrado pues muchas visitas a Xavi, que son pues muy agradables, pero hay que decirlo, pues no siempre son muy baratos. Normalmente cuando nos visitan no es con una cierta alegría, ¿no? No es con alegría, es cierto. Cierto. Otra pregunta. Hay dos tipos de fotógrafos, ¿no? Así a grandes rasgos. El que está a favor del filtro protector o en contra del filtro protector. A nivel de caídas, es importante, hay que ponerlo. ¿Qué opinas? Bueno, cuando hablamos de caídas es como todo, ¿no? Cada caída es diferente. Podríamos ver miles y miles de caídas y como no hay ninguna igual, afecta diferente también al objetivo. Pero sí que es cierto que el filtro es importante en una caída. ¿Pero para qué es importante? Un filtro no disipa el impacto, no absorbe energía, pero sí protege la lente de delante. Hablamos que la única situación o el único tipo de caída donde realmente podría proteger es una caída totalmente correcto, perpendicular y con un objeto que lo además... que sea, que impacte directamente contra el cristal. Si no es así, no sirve para nada. Es decir, que si no es así, aunque caiga de lado, si cae de lado, como el filtro, como sabemos, es metálico, la energía que recibe el filtro la pasa a la carcasa del objetivo. Entonces es importante tener un buen filtro. De hecho, Sigma tiene, como sabéis... Es verdad, tiene unos filtros cerámicos que, de hecho, os voy a poner unas pequeñas imágenes donde, además de protección de golpes y caídas, vamos a ver cómo lo maltratamos, lo estuvimos rayando con todo lo que pudimos. Cierto. Y la verdad es que, sinceramente, pensaba que acabaría peor y la verdad es que el resultado me sorprendió mucho. Y ese filtro tiene la calidad suficiente y perfecta para un objetivo Sigma. No perdemos calidad en la imagen. Moraleja, filtro, en algún tipo de caso puede ser útil, pero siempre... Usar parasol es una garantía, más de lo que parece, una garantía de que el daño en caso de impacto sea el menor posible. No, el ruido que oís es que estamos desmontando un objetivo aquí en la sala de al lado. Y a veces no se abren bien y hay que sacar el taladro. Hay que forzarlo un poco, ¿no? Sí.